Gracias, Ana. Gracias también a los compañeros que han presentado hoy, porque la verdad es que me sirve de introducción perfecta, ¿no?, para presentaros este proyecto. Un caso real aquí en Málaga, en Torremolinos, en la playa de los Álamos, en la desembocadura del Guadalhorce, donde se han introducido elementos de industrialización para la realización del proyecto. Entonces, vamos, todo lo que hemos estado viendo hasta ahora es exactamente lo que hemos intentado buscar en este proyecto. Es verdad que hace falta una promotora con esa visión, una constructora que sea capaz también y se arriesgue, ¿no?, a apostar por estos sistemas, y un equipo de diseño, también hay que decirlo, que lo visualice. Entonces, como han comentado los compañeros anteriormente, ¿no?, el proceso al final de industrialización está basado sobre todo en una mecanización de los procesos, que lo realicen máquinas en vez de hombres. Ya hemos comentado las ventajas que eso conlleva. Racionalización, obviamente, cuanto más modular se haga la obra, más sencillo va a ser luego esa mecanización y, obviamente, su automatización, ¿no? El proceso en serie también ayudará a que esto funcione. Entonces, bueno, aquí puedo mostrar, a ver si puedo mover el curso. El curso no se ve ahí. Este proyecto, como podéis ver ahí, he mostrado varios elementos que se han hecho industrializados en el edificio de Nereidas. Podemos partir desde incluso, arriesgaría, a la estructura. Como veis, el pórtico estructural son pilares todo de dimensiones 20 por 20. Es verdad que estructuralmente los espesores de esos pilares son diferentes, pero para la fase de diseño eso nos permitió mucha mayor flexibilidad, agilidad y rapidez, ¿no?, en el diseño, sabiendo que al final toda la estructura iba a estar diseñada con esa geometría. Otros elementos también del proyecto pues son todo el cerramiento exterior de paneles prefabricados de hormigón, elementos también ya de ajardinamiento y de urbanización, como esa trinchera, ¿no?, que se veía al lado de la piscina, también con elementos prefabricados de hormigón. El GRC de los cantos de forjado, de las pérgolas, son también elementos prefabricados, modulados. Todos tienen además, creo que con 4 piezas casi se genera el conjunto completo. Tenemos solamente un radio de curvatura para que tanto vidrio, carpintería de vidrio y peto de GRC tengan el mismo radio, y al final con una misma molde se puedan ejecutar todas las curvas que se ven en el proyecto. Y por último, que es donde me voy a extender un poco más, la fachada, que también es una fachada industrializada y además realizada en un taller de aquí de Málaga, en la zona del polígono de Guadalhorce, que también ahí tenemos el tema de sostenibilidad y kilómetro cero. Me voy a focalizar en la fachada. Voy a enseñaros un vídeo que es explicativo y la verdad es que se va a entender muy rápido, sobre todo cómo funciona, y luego os comento las ventajas de este sistema.
Antes de continuar, entrando más en profundidad con la fachada, quisiera también comentar que los comienzos no fueron tan bonitos. Como decía, empezar con la industrialización en un proyecto real, ¿no? Con una promotora real, unas viviendas que se van a comercializar y que han sido compradas por clientes reales. No hay, es toda aportación privada, no hay aquí ni fondos europeos ni en la administración. Es complejo, ¿no? Es un proceso complejo. Como podéis comprobar, aquí he puesto unos pantallazos de la solución que teníamos en el proyecto de ejecución, una vez que se diseña el proyecto, y la solución cómo quedó terminada. Obviamente se puede apreciar muy fácilmente que la fachada no era industrial, ¿no? En un primer momento. Cuando el proyecto sale a licitar, obviamente, pues tiene también unos condicionantes de costes que finalmente hacen a priori, ¿no?, pensar que la industrialización no va a encajar nunca en el proyecto, pero como decía, cuando hay capacidad, no hay ganas, ¿no?, por parte tanto de la constructora como de la promotora y el equipo de diseño de mejorar las soluciones y solventar problemas, y además también es que aprovechar esas ventajas que muchas veces no se ven, pues se llegan a soluciones que son realmente eficientes y óptimas, muy óptimas. Entonces ahí podemos ver el detalle de arriba, es el sistema llamado tradicional. Teníamos, como habéis visto también en el proyecto, es una fachada mayormente de vidrio, tenemos unos huecos de ventana bastante grandes, unos fijos también de vidrio que estaban tapando, ¿no?, como se ve justo el detalle que marco ahí, las mochetas de los pilares y las bajantes de pluviales de las cubiertas y demás. Y en un primer momento, obviamente, se pensó en realizarlo de ladrillo. Esa mocheta de ladrillo tiene unos 60 centímetros de espesor, para que hagáis una idea, una altura de unos 3 metros entre caras de forjado y, claro, una esbeltez muy grande, a la que teníamos que adosar una subestructura de aluminio para poder realizar luego el acabado final, que sería un vidrio templado pegado sobre esa subestructura de aluminio. Además, esas grandes carpinterías, como habéis visto, necesitaban también un arriostramiento. Obviamente esa fábrica de ladrillo de 60 centímetros de espesor, 3 metros de alto, medio pie, no era suficiente. Teníamos que añadir unos perfiles también de acero galvanizado para poder arriostrarlas, ¿no? Todo eso en el momento de estudio de la obra, ya con Fomento, que no lo he dicho, la constructora ha sido Fomento, la promotora Metrobacesa y HTP como estudio de arquitectura, pues nos sentamos a discutir cuál podía ser la mejor opción para resolver eso. También una fachada de vidrio en un edificio residencial es difícil de ver. Además, tampoco era una fachada de vidrio que pudiéramos ir a sistemas también de murocortina. Tenemos todos los cortes de las bandejas de las terrazas, y además también esos sistemas de murocortina también lo encarecían el producto final. Entonces fuimos a sistemas de fachadas ligeras, que también además aportan eso, menor peso al forjado, que como habéis visto también la estructura es una estructura mínima, ¿no?, con el mínimo número de pilares, muy esbelta. Además, los forjados también se hicieron postesados para poder tener esos bolos de terraza sin pilares. Entonces necesitábamos soluciones que fueran acorde, ¿no?, a esa necesidad del proyecto. Además, en la fase en la que estábamos tampoco nos podíamos permitir ninguna merma de calidad. Estamos hablando de mermas acústicas, ni de transmisión térmica, ni de permeabilidad al aire, ni de resistencia al fuego. Por lo que hicimos un estudio bastante amplio de las diferentes soluciones y nos encontramos con esta del e-panel en este caso, pero como habéis visto es un sistema muy sencillo. Se basa simplemente en un bastidor de acero galvanizado, un alma de aislamiento térmico y luego una placa cementosa en el exterior y una de yeso en el interior. A esto, además, nosotros también le sumamos el trasdosado que teníamos en la vivienda. Como podéis comprobar también, los espesores son diferentes. Conseguimos incluso aumentar las superficies útiles de las viviendas gracias a este cambio en el sistema. Además, en este caso teníamos nosotros un GRC también en los cantos de forjado, que como tiene un alma también de aislamiento térmico, nos hacía de protección de puente térmico. Entonces, como podéis ver, se cajea un poco la fachada para poder dar esa continuidad, ¿no?, del GRC y que se note en el exterior cómo queda integrado con la fachada, pero también podemos ir a soluciones como el detalle que pongo abajo, ese un poco más en amarillo, que son continuas por delante del canto de forjado y evitamos esos puentes térmicos que ahora mismo pues son bastante, por la nueva actualización del código técnico, bastante importante. Como decía, esa fachada también montamos un taller aquí en Málaga para poder realizarla. Como habéis visto, eso es un sistema bastante sencillo, por lo que en vez de fabricarlos en Madrid y tener que trasladarlo, además quiero también remarcar que todo esto se realizó justo en los comienzos de la pandemia. Es un momento muy delicado en el que no sabíamos ni siquiera si lo que ejecutábamos en Madrid podía llegar hasta Andalucía.
Por lo que nos lanzamos un poco a la aventura y buscamos un taller aquí en Málaga que nos pudiera fabricar esta fachada y traerla directamente desde el polígono Guadalhorce hasta Torremolinos, que como sabéis, los que conocéis Málaga, está al lado. Entonces, claro, eso nos dio una ventaja grandísima en cuanto a plazo. Mientras estaba ejecutando la estructura, estábamos ejecutando la fachada ya en el taller. En cuanto se terminó la estructura, venían los paneles montados para que se fueran acoplando, como habéis visto en el vídeo anterior, en la fachada. No necesitábamos andamio. Eso es uno de los puntos también muy importantes, que ahorrábamos la constructora. Ahí sí que tuvo esa gana de buscar el lado bueno, ¿no?, de la solución, que ahorraba muchos costes indirectos, tanto en temas de andamiaje. Para colocar los paneles no hace falta andamio, se hacen desde el interior. Como mucho, ya como veis ahí, tenemos un brazo que lo que hace luego, pues, quitar el film de acabado para que luego, en este caso, la zona de aluminio, pues, quedase protegida durante el proceso. Y ¿por dónde me había quedado? Las ventajas, ¿no? Esos costes indirectos, tanto en plazos, porque adelantábamos durante el proceso de la construcción de la estructura. También teníamos la velocidad, que como habéis visto es de 100 metros cuadrados por equipo. Y luego también teníamos en ese momento también otro condicionante, que era la falta de mano de obra cualificada de albañiles, ¿no?, para poder ejecutar la gran cantidad de albañilería que teníamos en ese proyecto. Entonces, uniendo todos esos problemas, que al final creo que lo vimos casi como una ventaja, y fuimos a este sistema. O sea, los resultados, la verdad es que son evidentes. Ahí podéis ver un poco las imágenes del taller, donde tienen las máquinas de montaje de los marcos, el aislamiento térmico, las placas también de yeso y de fibrocemento, y luego esos bidones son del producto de adhesivado, para luego adhesivar el vidrio en fábrica y llevarlo ya todo para que se montara en la obra. Claro, viendo esta solución con la anterior, o sea, yo creo que cualquiera que ya conozca las complejidades técnicas, ¿no?, que se puede dar en una obra, de tener vidrios sobre estructuras de aluminio que pueden dar golpes, partirse, fábricas de ladrillo pueden estar no tan bien ejecutadas, muy esbeltas, a las que se tienen que adosar luego subestructuras. Vamos, con esto, la verdad es que uno de los que primero nos lo agradeció fue el que ejecutaba, la subcontrata que ejecutaba las carpinterías. Dice que no había visto unos huecos de carpintería también aplomados y con tan poca, ¿no?, tolerancia, bueno, con tanta tolerancia, ¿no?, de estar tan ajustado, que le fue facilísimo montar las carpinterías sin tener que estar calzando ningún punto. O sea que podía estar un buen rato contando todas las ventajas, ¿no?, que al final, sin ni siquiera preverlo en un primer momento, nos fuimos dando cuenta, ¿no?, a posteriori en la obra. Y por último muestro aquí una imagen de todo ese proceso, ¿no?, al final, que hemos estado comentando, de cómo racionalizamos, de cómo estandarizamos, de cómo simplificamos el proyecto, porque esa simplificación no quiere decir que el proyecto carezca de diseño, ¿no?, que carezca de sentido, o que vayamos a soluciones, ¿no?, que muchas veces cuando se piensa en industrialización se piensa en fábricas, en casas iguales, en todo igual. Aquí yo creo que se ha utilizado unos sistemas de industrialización que no han mermado para nada el diseño del proyecto, y yo creo que incluso esa calidad en el acabado que hemos conseguido le da muchísima mayor vistosidad y lo agrandan, ¿no?, el acabado final del proyecto. Entonces, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, unos planos de los paneles de GRC, como todos van modulados con las mismas dimensiones, las mismas curvaturas en las esquinas. Tenemos también los alzados de toda la fachada, ¿no?, con los huecos. Se ve como desde el eje hacia los extremos, la modulación es siempre igual y ya va cambiando, ¿no?, adaptándose también, ¿no?, a la geometría, justo en las bandejas que se van escalonando, hasta el falso techo, que se puede apreciar también ahí abajo, donde también con el mismo tipología de bastón que se utilizó y la misma separación se pudo ir modulando y marcando también las tiras LED, que con 3 dimensiones y el juego a priori aleatorio se pudo conseguir también una sensación, la verdad, es que muy agradable, ¿no?, en el proyecto. En esa imagen que veis ahí también, vamos, por comentarlo, el proyecto no estaba pensado así, pero al final, gracias a esos avances que fuimos introduciendo en la industrialización y que fuimos viendo que eran mejores, llegamos también a industrializar los petos de separación de terrazas, por ejemplo, que también estaban proyectados de ladrillo, además de todo lo que se ve ahí, obviamente, de los GRC, la fachada. ¿Qué más tenemos? Intentamos las piscinas, pero eso sí que es verdad que ahí las querían los clientes de la geometría que teníamos dispuesta, y esas son muy particulares y muy individuales.
Y por lo demás, lo único, claro, normalmente nosotros también en la construcción, ¿no? Es bastante común decir que cuando algo está industrializado es una construcción seca, cuando no es construcción húmeda. En ese sentido, pues este proyecto, la verdad, de construcción húmeda tuvo lo que es la estructura y los recrecidos de los forjados, más los fonorresistentes de divisiones de vivienda, el resto se puede decir que fue todo construcción seca. Entonces, los niveles es como una forma, yo creo, de enfocar la industrialización a un proyecto eligiendo, ¿no?, qué partes necesita que sean industrializadas y cuáles no, ¿no? Yo creo que todavía de eso que comentaba antes Alfredo, ¿no?, de tener que construir la casa en una fábrica, creo que todavía eso queda un poco lejos, pero yo creo que estamos por el buen camino y si hay motivación, ¿no?, y hay colaboración entre todos los implicados en la fase de ejecución de obra, incluso podía haber sido antes en el diseño, pero como decía, al final las licitaciones son muy rápidas, van a precio unitario y eso nunca encaja en precio, pero si hay ganas se consigue. Entonces, espero que os haya gustado. No sé si...